En la clase de hoy vamos a ver carótida externa. La carótida común se divide a nivel de C4, dando lugar a carótida externa y carótida interna. No la he dibujado ni he especificado porque la clase de hoy es carótida externa. Esta va a dar lugar a 6 ramas. Vamos a observarla mejor con este dibujo, que no pretende ser una presentación anatómica, pero sí una forma para ayudarnos al recorrido de la rama de la carótida externa. Vamos a enumerarlo uno por uno. Como vemos, 3 de las ramas colaterales van a nacer de la cara anterior de la carótida externa y otras 3 ramas van a nacer de la cara posterior de la carótida externa. Comenzamos. La primera es la tiroidea superior. Aquí se ubicaría en este otro dibujo que he realizado la glándula tiroides. Luego está la arteria lingual, que estaría por aquí, por acá ubicándola. Después está la arteria facial, que está en el perfil facial. Y en la cara posterior, la faringe ascendente, que como veremos pues, se compone de nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Después de la faringe ascendente está la arteria occipital, que se ubicaría aquí, que resalta hacia el hueso occipital. Y por último tenemos la auricular posterior, que está ubicada aquí. Y como ramas terminales, la arteria temporal superior y la maxilar interna. La arteria tiroidea superior nace después de la arteria. La arteria tiroidea superior es una arteria que se origina como rama colateral de la arteria carótida externa, que dijimos que está aquí, de la glándula tiroides. Luego tenemos la arteria lingual, que aproximadamente nace en el asta mayor del hueso hioide. Presenta un origen común en la arteria facial y sigue un trayecto casi horizontal y hacia adelante hasta el borde posterior del músculo hioglosio. Luego continúa la arteria facial, que nace de la arteria carótida externa en el triángulo carotidio, un poco por encima de la arteria lingual y cobijada por la rama de la mandíbula. Luego, continuando, seguimos con la faringe ascendente, la arteria faringe ascendente. Continuando, digo, en el dibujo que realicé para que no nos perdamos de la carótida externa. La arteria faringe ascendente es una arteria que se origina como rama colateral de la arteria carótida externa. Es su rama más pequeña y un largo y delgado vaso situado en la profundidad del cuello, por debajo de las demás ramas de la carótida externa y bajo el músculo estilofaringeo. Luego seguimos con la arteria occipital, que en el dibujo la ubicamos aquí, que irriga el cuero cabelludo de la región occipital, músculos del cuello, celda mastoidea y la dura madre de la porción posterior del cráneo. Luego, continuando, está la auricular posterior, aquí, que es profunda en su origen por arriba y medial al músculo estiloideo en la región parótida. Sigue el borde superior del vientre posterior del músculo digástrico y desciende hacia el borde anterior de la apófisis mastoide. Ya por vista las 6 ramas de la arteria carótida externa, vamos a ver por último sus 2 ramas terminales. Y esta arteria temporal superficial se origina en la división de la arteria carótida externa, por debajo de la logia parotidia, bajo el cóndilo de la mandíbula. Tiene una dirección oblicua ascendente por el borde posterior de la rama de la mandíbula. En su trayecto ascendente pasa por delante del pabellón auricular y posterior al cóndilo mandibular. Es superficial al arco cigomático y es acompañado tanto por venas como por el nervio auriculotemporal en su recorrido. Luego tenemos a la arteria maxilar interna, que nace a la altura del cuello del cóndilo de la mandíbula como una de las ramas terminales, junto con la arteria temporal superficial de la arteria carótida externa, siendo esta su segunda rama de bifurcación. Esta arteria se distribuye hacia los maxilares, las piezas dentales, fosas nasales, los músculos de la masticación, que sería temporal, macetero, tiroideo medial y pterigoideo lateral, las meninges y el paladar.